Iniciamos Pensamiento Crítico y ahora sí le damos la bienvenida. Lo saludamos al señor prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, Gustavo Baroja. Gustavo, buenos días y encantado de tenerte aquí en los estudios de Ecuador TV Noticias y en el espacio Pensamiento Crítico. Gracias Carlos por esta invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Esperemos que este largo feriado de carnaval lo hayan utilizado bien, ponerse las pilas y nuevamente dispuestos a enfrentar la cotidianidad, pero con ganas. Así es, pero... Y esta palabra, y esto es lo último tuyo, con ganas. A ver, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, felicita al gobierno descentralizado del Pichincha, del cual tú eres prefecto, porque dice, se ha disminuido la pobreza extrema en 8 años de 6.2 a 1.9. No se puede todavía hablar entonces de erradicación, porque el 1.9 significa que todavía hay algo de pobreza extrema, poca, pero lo hay. Ahora, pero esta pobreza extrema se ha disminuido en función o se la está midiendo en función del coeficiente de Gini, es decir, se han mejorado los ingresos de las familias, en este caso de la provincia del Pichincha, pero ¿qué hay de aquella pobreza estructural? A ver, y está bien esa diferenciación porque no es analizar fríamente datos estadísticos. Es cierto, del 6.2 en el 2006 hemos bajado al 1.9 de pobreza extrema por ingresos, que es fundamental. Pero aquí hay que entender que esto es un proceso que tiene que ver con la garantía de los derechos, no solamente el tema de ingresos, de plazas de trabajo, de generación de empleo, sino la garantía del desarrollo integral del ser humano como tal. Y evidentemente todavía nos falta muchísimo por hacer en Pichincha. Cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas, esas tendrán que golpearse, así como vale la expresión, golpearse y rotundamente el tema de las necesidades básicas insatisfechas, que en muchos de los cantones nuestros todavía están en índices superiores a la media nacional. Pero desde los ingresos, entendiendo esto como un proceso, obviamente las políticas nacionales sobre el empleo, las políticas nacionales sobre el salario, más la inversión pública que ha realizado el gobierno central, el gobierno provincial, más todos los proyectos que tiene el gobierno provincial en este sentido, que tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano como tal, que tiene que ver con nuestras competencias, han logrado este índice, que si bien no es una erradicación de la pobreza extrema, como tú mencionas, del 1.9 es un índice, de acuerdo a los índices internacionales sí. Abajo del 3% se puede entender como erradicación de la pobreza extrema. Pero mientras haya un pobre, seguirá habiendo pobreza. Así es. Ahora, propongo lo siguiente, Gustavo, por efecto de la dinámica de esta entrevista. Terminemos el tema del análisis del mejoramiento de los ingresos para después hablar del tema de la pobreza de forma estructural, para ver qué políticas hay para poder erradicar realmente la pobreza estructuralmente. Dice un boletín de prensa que me han hecho llegar, el boletín 14CI15, Adiós a la pobreza extrema. Para el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, este logro trascendental se debe gracias a la inversión de grandes proyectos como los sistemas hidroeléctricos Toachi, Pilatón y Palmira, y el avance del acelerado en la construcción del sistema de Río Cayambe, Pedro Moncayo, y la ampliación y construcción de los túneles vía Aloac, Santo Domingo, o las vías alternas construidas en los valles de los Chillos. A ver, vamos por lo siguiente. Estas obras tienen un principio y un final. ¿Qué pasa luego de aquello? Es que creo que ese boletín de prensa no refleja la realidad de lo que se está realizando en Pichincha, porque hay una competencia fundamental para nosotros, que es la de fomento productivo, que la venimos aplicando no desde la Constitución, desde antes de la Constitución. Tiene que ver con el tema de economía popular y solidaria. ¿A qué vamos? A capacitaciones. ¿A qué vamos? A la generación de financiamiento. ¿A qué vamos? A la comercialización de productos de los que antes consideramos era el sector informal, la economía doméstica, la economía familiar, las pequeñas cajas comunales, y eso evidentemente repercute en el índice de mejoramiento de los ingresos. Me alegra que hayas hecho esa aclaración. Bueno, el boletín de prensa que tú dices que no refleja esta realidad es del gobierno provincial del Pichincha, es un error. En todo caso, vamos al tema de economía popular solidaria, porque ahí sí ya entramos a un tema que tiene que ver con políticas y estrategias de inclusión que generen movilidad social. Así es. En ese sentido, esa estrategia de economía popular solidaria o social solidaria, como se la conoce en Brasil, ¿hacia dónde apunta en la provincia del Pichincha? ¿Hacia qué sectores de la economía popular solidaria? Bueno, partamos de que este sector ni siquiera era tomado en cuenta en las estadísticas nacionales. No tenemos datos de cuánto aportaban al Producto Interno Bruto. Todavía no se tienen datos claros y reales de su aporte al Producto Interno Bruto. Sin embargo, desde Pichincha lo hemos hecho con absoluta responsabilidad. Primero, estructuralmente cambiamos la organización interna del gobierno provincial. Hay una dirección específicamente para economía popular y solidaria. ¿Qué hemos hecho? Hemos empezado a recuperar capacidades
Recuperar capacidades porque las tenían innatas, muchos de ellos simplemente heredadas de sus padres, de sus abuelos, pero sin embargo simplemente se mantenían con iniciativa y creatividad, dos elementos fundamentales para ellos, pero no políticas de gobierno. Hoy tenemos una ley de economía popular y solidaria, que habrá que hacer modificaciones, que no es la que quisiéramos, pero que evidentemente ha sido un paso cualitativo enorme para que este sector salga también del anonimato y empiece, obviamente, a tener repercusiones en el mercado. Esas potencialidades que menciona Gustavo Baroja, que hay que aprovechar y que se ha aprovechado ahora de acuerdo a esa estrategia de desarrollo de la provincia, ¿está apuntando a qué? ¿Está apuntando a la agricultura? ¿Está apuntando al turismo? ¿Está apuntando a los servicios? ¿Hacia dónde está apuntando? A la agricultura, al turismo, a los servicios, también a los sectores que proveen de mano de obra al sector manufacturero de la provincia, y hablamos específicamente de una alianza que tenemos con la Cámara de la Pequeña Industria para capacitar y formar trabajadores del sector textil, no solamente costureros o costureras, no, con valores agregados en el diseño digital. Tenemos 3 centros, por señalar tenemos 3 centros de capacitación con tecnología de punta. Tenemos en el sur, en Solanda, en el centro en San Blas y en el norte en Carapungo. Se capacitan con tecnología de punta y muchos de ellos ya no van a ser parte de la mano de obra del sector de la Cámara de la Pequeña Industria, sino tienen sus propios emprendimientos. Entonces hemos avanzado en esta alianza, hemos avanzado también en la economía popular y solidaria. Para que esa alianza tenga realmente un efecto positivo, eficaz, sostenible en el tiempo y pueda romper esta cadena de la pobreza y generar oportunidades para el desarrollo, se requiere generar también economía de escala. ¿Cómo se ha logrado generar esa economía de escala? Lo tenemos con 21 mesas de trabajo que tenemos con los diferentes sectores de la economía. Pongo otro ejemplo, que son realidades, son ese ejemplo. El sector de la leche, todos los productores de leche. En una sola mesa, los grandes lecheros, ganaderos de la provincia con los pequeños de Cayambe y con los pequeños del noroccidente. Había una transferencia tecnológica de los grandes ganaderos para recuperación de la calidad de la leche, porque tengo que decirlo con las palabras que son, la imposición de los precios de parte de industriales y de parte de transnacionales que alegaban obviamente la calidad de la leche. Hoy no, hoy solamente en Cayambe tenemos 17 laboratorios que como efecto han mejorado la calidad de la leche y como efecto han mejorado los ingresos para los productores lecheros. Estas 21 mesas lo que hacen es identificar proyectos y programas. Hay una alianza general, sector productivo, los niveles de gobierno, tenemos el gobierno central con los ministerios, tenemos los gobiernos locales, tenemos organizaciones y tenemos la academia, que es lo fundamental. Las universidades, 17 universidades de la provincia se encuentran en las 21 mesas de trabajo con aportes. Otro ejemplo, realidades. En ese momento la ESPE nos está desarrollando una secadora de café, fundamental. El aporte de la academia ya no solamente en la discusión en las aulas universitarias sobre el quehacer del desarrollo de la provincia, sino la discusión más bien en términos de proyectos y programas que las puedan inmediatamente la academia hacer el aporte a la academia a la productividad y en consecuencia a la competitividad también. Ahora, pero vamos a lo siguiente. A ver, me dices, ¿se ha podido generar economías de escala a través de estos ejemplos? De estos 21 meses de trabajo. Entonces, van identificando qué es lo que hacen los componentes de la economía popular y solidaria que sirva también en el engranaje del desarrollo económico. Articulación pública, privada y académica. Así es. Pero vamos a lo siguiente, la asociatividad. ¿Cómo generar asociatividad en los distintos sectores de la provincia, llámese en las distintas sectores de actividad económica? Porque esto es fundamental para generar también economía de escala, es decir, la asociatividad alrededor de una actividad económica productiva. En ese sentido, se ha podido lograr resultados positivos porque aquí en el Ecuador tenemos culturalmente un concepto equivocado, queremos ser siempre los dueños de nuestro negocio y no abrimos la cancha o el espectro a efectos de poder abaratar costos. Es cierto. Básicamente en el sector de producción, o sea, asociarse para producir ha sido una lucha intensa, muy complicada, muy difícil. Lo hemos logrado aquí en Economía Popular y Solidaria. Nosotros tenemos un programa que se llama Canastas Solidarias, donde la composición, el 70% de los productos son productos orgánicos y vienen obviamente de nuestros datos que tenemos, nuestra base de datos de pequeños productores de economía popular y solidaria. Aquí en Rumiñahui tenemos unas 30 compañeras que cada una de ellas tenía su pequeña chacra para sembrar hortalizas, para legumbres. Hoy las asociamos, hoy pueden enfrentar en mejor forma, hoy ya tienen su capacidad crediticia, antes no la tenían que acudir al chulco.
Pero es cierto, es simplemente pequeños ejemplos. Para la producción es muy difícil lograr la asociatividad, para el comercio no. Para el comercio es muy fácil lograr la asociatividad, porque evidentemente cada uno va a tener los ingresos de su producción. Y lo otro que hemos logrado también es asociar para la parte financiera. Hemos tenido problemas. El sector financiero tradicional no le interesa nada a este sector. El sector de las cooperativas de ahorro y crédito están en un 90% dirigidas hacia el consumo y el comercio. ¿Hacia dónde acudían? Al chulco. ¿Dónde se le quedaba? Como sanguijuelas, sus posibilidades de crecimiento se quedan ahí, en las arcas del chulquero. Hoy tenemos cajas comunales, movemos cerca de 3 millones de dólares, donde se asocian los diferentes hombres y mujeres que pertenecen a una rama de producción, a una rama de comercio, se asocian y empiezan a manejar. Nosotros les capacitamos, les damos un software, les damos todos los niveles de conocimiento y ellos están administrando básicamente. Ahora, pero ahí me surge la inquietud. Tú me dices, Gustavo, ¿se puede trabajar en la asociatividad mucho en lo que es comercio e incluso en la asociatividad financiera? Es decir, para establecer mejores mecanismos de financiamiento, etcétera, etcétera. Pero vamos, si queremos estar hablando de desarrollo local desde la óptica de lo rural, necesitamos producción. Sí, y estamos avanzando en eso. No quiero decir que no, es un proceso difícil, es un proceso complicado. Pero vamos al ejemplo del noroccidente. Ahí tenemos las organizaciones que recogen a todos los productores de café, que recogen a todos los productores de caña de azúcar, que recogen a todos los productores de cacao, y con ello ya estamos trabajando programas muy específicos. En el tema del cacao, con niveles de producción ya industrial, pero doméstica. Cuando hablo de doméstica no hablo de unidades familiares, hablo de sectores comunitarios que empiezan ya a trabajar en darle un valor agregado al cacao, convertirlo en chocolate. Igual estamos hablando del café, hemos hecho también un convenio con el departamento de Cundinamarca para traer técnicos de la producción del café en el mejoramiento de la calidad y de la productividad, y nuestros técnicos del cacao también están dando asistencia técnica en Cundinamarca, usted sabe, el departamento central de Colombia. Es decir, cuando hablo de lo difícil que es la organización en la productividad, estamos aceptando el reto de superar lo difícil y estamos avanzando también con niveles de asociatividad en el sector productivo. Es que ahí estaría la clave, porque ahí sí podríamos enganchar a los pequeños productores, luego medianos, con la gran, con los grandes, y ahí podríamos tener algo más sustentado y tendríamos cadena de producción y cadena de valor. Ahora, ¿cómo se está dando la concentración de riqueza en la provincia, Gustavo Baroja? Porque, a ver, en el mundo hay ejemplos, y el mundo, para poner ejemplos específicos en el mundo, no digo que esto sea la realidad de Ecuador, pero no en esos indicadores, pero sí hay concentración de riqueza. Sobre la desigualdad, las 80 personas más ricas del planeta, de la lista Forbes, tienen una riqueza igual a la mitad de la población del planeta, es decir, 3.500 millones de personas. O el 0,7% de la población global concentra el 44% de la riqueza planetaria y el 70% de habitantes tiene apenas el 3% de la riqueza. Pocos tienen muchos y muchos tienen muy poco a nivel mundial y planetario. ¿Este es el reflejo de la provincia? Todavía, claro. La inequidad es parte de la característica del país todavía, a pesar de todos los esfuerzos que se han logrado desde el gobierno nacional y lo que hemos hecho en el gobierno provincial. Pero es fundamental romperla. Para nosotros es el cumplimiento de lo que dice la Constitución. No queremos la concentración de la riqueza en pocas manos, la queremos distribuida. Y cuando hablamos del sector productivo, queremos recoger simplemente el mandato constitucional, un país de propietarios. Y pongo el ejemplo de lo que vamos a realizar y estamos realizando con el canal de riego. Ahí vamos a regar 13.000 hectáreas, beneficiamos a miles de familias. Evidentemente, ese incremento de la productividad y la producción nos va a exigir otro tipo de iniciativas. Ya no podemos simplemente hablar del producto primario, esa es la matriz productiva. Ahora queremos transformar, evidentemente, este producto primario con valor agregado en otro producto terminado. Pero los dueños de este proceso de industrialización no van a ser los de siempre de la provincia. Los dueños de ese proceso de industrialización serán las pequeñas familias productoras de la quinoa, serán las pequeñas familias productoras de determinados cereales en el norte de la provincia, serán las pequeñas familias productoras de leche que tendrán sus derivados en sus manos. Proceso de industrialización en manos de los pequeños propietarios que su destino daba la impresión de que simplemente eran proveedores de materia prima y obviamente obligados a la imposición de los precios de parte de industriales y de transnacionales. Creo que esa es una mejor forma adicional a todo el tema fiscal de lo que debe ser la redistribución de la riqueza. País de propietarios, que es un concepto claro en la Constitución.
¿cómo hablar de una distribución de riqueza eficaz y de un país de propietario cuando las estadísticas nos dicen que el capital rural se nos está transformando en capital inmobiliario? Y eso tiene que ver con no respetar la frontera agrícola. Esto es un trabajo que tenemos que hacer con los municipios. Los municipios son aquellos que definen la utilización del suelo. Mientras tengamos aprobando mayores y mejores urbanizaciones en suelos rurales, mayores y mejores urbanizaciones en los límites también, y evidentemente desde parte de los gobiernos provinciales no pongamos límites a lo que es la producción con las fronteras agrícolas, evidentemente tendremos un problema que atrasará toda esta propuesta. Aquí la acción de los diferentes niveles de gobierno y la coordinación es fundamental. La estructura de la pobreza debe ser atacada exactamente en la estructura de la pobreza, que tiene que ser la garantía de los derechos en todas sus manifestaciones. Ahí nosotros hemos planteado también una alianza profunda con los gobiernos municipales a través de convenios donde acudimos desde el gobierno provincial a la garantía de los derechos desde el lado de las competencias de los municipios, y evidentemente con los municipios y con las juntas parroquiales hacemos acciones coordinadas en función, repito, de la garantía de los derechos de sus hombres y mujeres. Y cuando hablamos del sector productivo, a pesar de que es una competencia exclusiva de los gobiernos provinciales, no quiere decir que sea la única responsabilidad. Somos los responsables, pero no quiere decir que no hagamos una alianza fundamental con las parroquias y evidentemente con los municipios en esta procura también de erradicar totalmente la pobreza extrema en nuestra provincia. Comencé haciendo una diferenciación en que lo que se ha disminuido es la pobreza por nivel de ingreso, más no la pobreza estructural. Diferenciación que Gustavo Baroja, prefecto del gobierno descentralizado de Pichincha, la aceptó y coincidió conmigo. Pero me llama la atención algo que el prefecto dice, todavía en algunos cantones estamos por encima de la media en cuanto a necesidades básicas insatisfechas. Eso tiene que ver con agua potable, tiene que ver con alcantarillado, en algunos casos tiene que ver incluso con educación. Con el hábitat mismo. Tiene que ver con el hábitat mismo. Y eso tiene que ver con desarrollo local. Así es. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia hasta el 2019, que es el periodo de Gustavo Baroja, para bajar esos indicadores? Porque nos llenamos la boca diciendo ha disminuido por nivel de ingresos, pero a mí lo que me interesa es lo estructural, porque si no vencemos lo estructural, lo otro es un juramento. Este puede ser un índice un juramento poético. Puede ser un índice que en 2 años nuevamente lo estemos superando. Así es. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia de Gustavo Baroja al 2019 y cuáles son aquellos cantones que todavía están por encima de la media? Los 3 cantones del noroccidente. Agua potable en niveles apenas del 20-25% de satisfacción de la demanda. Alcantarillado en niveles mucho más altos. Hábitat evidentemente con muchos problemas. Les hemos propuesto una mancomunidad de los municipios donde el gobierno provincial entra a ser parte para colaborar y aportar en esta solución. Ha sido aceptada de buena manera por los municipios. Nosotros empezamos a trabajar en la identificación clara de tecnologías apropiadas para garantizar el servicio del agua potable y el alcantarillado y evidentemente del hábitat, y las otras son las parroquias rurales del norte de la provincia de Pichincha, básicamente de Pedro Moncayo, con las cuales estamos trabajando para cumplir con este fundamental garantía de los derechos en relación a lo que son sus necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando del siglo XXI, no tenemos agua potable. Estamos hablando del siglo XXI, todavía no tenemos alcantarillado. Estamos hablando del siglo XXI, Carlos, y todavía hay sitios que no hay luz eléctrica. Pero ahí voy al tema. A ver, y esto es un tema que tiene que ver de pronto con filosofía, con pensamiento político, etcétera, pero es una realidad. Es decir, a ver, la pobreza no existe porque nació la pobreza de la naturaleza. La pobreza existe porque hay malas decisiones de carácter político en la aplicación de las políticas, estrategias y recursos. Ojalá hubiera sido solamente eso. La pobreza existe porque era necesaria la pobreza. Aparte de la corrupción. Y los que manejan el político. Así es. Pero vamos al tema. ¿Cómo articular entonces los intereses locales de un cantón y de una parroquia con una política global de una prefectura y con una política global de un gobierno central? Porque ahí viene el tema. Si el alcalde o el presidente de la junta parroquial pertenece a un partido distinto a la prefectura, al gobierno central, entonces tenemos que podemos hablar castellano, pero no nos entendemos. El noroccidente. De Movimiento País, la alcaldesa de Los Bancos. De Movimiento Avanza, el alcalde Pedro Vicente Maldonado. Y de un movimiento local, la alcaldesa de Puerto Quito. Todos de acuerdo en que es necesario combatir a la pobreza desde el lado de las necesidades básicas insatisfechas, sin ningún problema.
es que luego de cualquier proceso electoral, la pobreza no ha cambiado, pues, y no tiene color. No es amarilla, no es verde, no es roja, es pobreza. Y evidentemente cuando hablamos no como parte de un discurso, sino simplemente desde el concepto y desde el objetivo claro de que el ser humano es nuestro principal objetivo y único objetivo más bien, que es el principio y fin de nuestras acciones cotidianas, ahí nos podemos entender y ahí no nos desviamos. Si el ser humano es lo fundamental, si el ser humano es nuestra garantía de poder vivir políticamente, hacia ahí tenemos que encaminado todos los esfuerzos desde los diferentes niveles de gobierno. Y ya para terminar, Gustavo Baroja, en el Ecuador ha lanzado una campaña bastante profunda, dinámica, agresiva, All You Need is Ecuador. ¿Estamos preparados para eso? No me refiero a una campaña publicitaria, porque la campaña publicitaria es eso, una publicidad. Pero me refiero a la realidad de las localidades para poder recibir. A veces nos desborda el turismo interno. Ahora, el turismo internacional no estamos despertando mucha expectativa para lo que realmente todavía tenemos, porque la pobreza, como dice el presidente de la República, no es folclore. Sí, así. Bueno, ha tocado un tema bien complicado, porque si bien era necesario que el Ecuador sea conocido por toda esta riqueza y diversidad de los activos naturales, es fundamental tener una política clara de desarrollo del turismo en las diferentes regiones del país. Y esta competencia no es una competencia exclusiva de ningún nivel de gobierno. ¿A qué nos obliga esto? A desde que el Ministerio Rector tengamos políticas claras donde debamos participar obligadamente los diferentes niveles de gobierno. Pichincha es, geográficamente es exageradamente rico. Tiene las nieves perpetuas del Cayambe hasta pisos climáticos que no superan los 80 metros sobre el nivel del mar en Puerto Quito. Tienes oasis, pero evidentemente la inversión para la recreación y la inversión para el turismo son inversiones altas. Ahí necesitamos obviamente también alianza público-privada. Nosotros tenemos la mesa de turismo, hemos trabajado, hemos capacitado en el manejo de la atención al cliente, hemos capacitado en el manejo de presentación, hemos capacitado en algunas cosas fundamentales para el desarrollo turístico, pero no la inversión real que se necesita para captar este efecto multiplicador que tiene una actividad de esta naturaleza. Gustavo Baroja, muchas gracias y te comprometo en otra ocasión para hablar cómo se está instrumentando la participación ciudadana en temas prácticos de planificación estratégica de una localidad. Para nosotros también eso es un principio. No hay una acción que desarrolle el gobierno de la provincia de Pichincha que no sea con participación ciudadana. Sus planes de desarrollo, las 53 parroquias de sus cantones de la provincia han sido totalmente participativos. Los planes parroquiales con más de 12.000 dirigentes participando activamente en el sueño de qué es lo que quieren de su parroquia. Y evidentemente los presupuestos participativos, aún antes de la Constitución, los venimos aplicando porque queremos a nuestra gente, nuestros hombres y mujeres, no en que sean espectadores del desarrollo, sino que sean en actores de desarrollo, convertirlos en eso. Gustavo Baroja, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, nosotros no podemos definir el desarrollo de un país, de una provincia, de una ciudad o de una parroquia tan solo por indicadores cuantitativos. Para que esos indicadores tengan sentido para nosotros, uno, tenemos que recorrer el país. Y si somos de una localidad, tenemos que ser concretos en el análisis. Nuestra localidad, nuestra ciudad, nuestra provincia realmente ha avanzado. Eso lo podemos ver a través de la constatación física presencial. El ritmo del desarrollo de una nación, de una provincia, de una ciudad, no lo pone el líder político, lo ponen ustedes, amigos ciudadanos. Y son ustedes los que deben exigir y presionar a los gobiernos en sus distintas instancias a que realmente haya desarrollo. No basta con haber disminuido la pobreza en términos de niveles de ingresos o haber mejorado los niveles de ingresos. ¿Cómo está nuestra ciudad de cara al turismo, de cara a la agricultura, de cara a las oportunidades de trabajo, de cara a la educación, a la salud, a la vivienda? Ustedes tienen la palabra y como siempre son los que sacan las conclusiones. Esto fue Pensamiento Crítico, nosotros hacemos una pausa y vamos con los deportes.